Fidel Castro intentó seduciría. El narco más temido de México la visitó en pleno rodaje. Y su propio esposo terminó en prisión por estafar millones. Lina Santos no es solo una actriz de los 80. Es el centro de una historia que nadie te ha contado completa. Mientras sus contemporáneas mostraban todo para sobrevivir en la industria, ella se convirtió en la figura más cotizada del género con una sola condición que cambió su destino para siempre. Lo que estás a punto de descubrir sobre Lina Santos va a cambiar completamente la imagen que tienes de ella. Hay un secreto sobre cómo llegó al cine mexicano que sus propios colegas desconocen, un detalle de su origen que contradice absolutamente todo lo que representó en pantalla. No vamos a adelantarte nada porque cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué esta historia es diferente a cualquier otra que hayas escuchado. ¿Sabías que la actriz más deseada del cine de ficheras mexicano se formó en escuelas religiosas de Texas? Lina Santos, la mujer que hacía enloquecer a toda una generación, creció estudiando con monjas en Del Río mientras sus compañeras de generación ni imaginaban lo que sería el cine de cabareteras. Ese contraste brutal entre su educación conservadora y su carrera explosiva es solo el primer capítulo de una vida que parece guionizada por alguien con mucha imaginación. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre Lina Santos. Algo oscuro, incómodo, que sucedió durante el rodaje de una de sus producciones más importantes y que involucra directamente al crimen organizado más poderoso de México en los años 90. No fue un rumor de pasillo ni una nota amarillista, ella misma lo confesó. Y cuando sepas exactamente qué pasó, vas a entender por qué ese secreto estuvo guardado tanto tiempo. Lina Santos Otamendi nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila, una ciudad fronteriza pequeña y discreta. A los 6 años sus padres se separaron y se mudó con su madre a Del Río, Texas, donde creció entre escuelas de formación religiosa. Esa disciplina católica, esa educación conservadora en suelo estadounidense, sería la raíz de la única condición que años después la convertiría en la actriz más poderosa de su generación sin quitarse la ropa. Si esta historia ya te está sorprendiendo y apenas vamos por el principio, imagina lo que viene. Suscríbete al canal ahora mismo porque cada semana traemos historias como esta, vidas reales, datos verificados, secretos que el tiempo enterró y que nosotros desenterramos para ti. Dale clic al botón rojo antes de que sigas porque lo que viene en los próximos minutos sobre Lina Santos es exactamente el tipo de contenido que no querrás perderte. Antes de cumplir 20 años, Lina Santos ganó el título de Señorita Coahuila 1985 y ese mismo año quedó en 4º lugar del certamen Señorita México. ¿Tú crees que habría llegado al cine de otra forma? Probablemente no. Pero lo que nadie cuenta es que cuando los productores comenzaron a ofrecerle papeles, el género dominante era el cine de ficheras, repleto de desnudos, y Lina puso una condición que en aquella industria sonaba casi a locura absoluta. En 1986, con exactamente 20 años, Lina Santos debutó en la pantalla grande con Los Lavaderos, compartiendo créditos con Lin May y Ana Luisa Pelufo, 2 veteranas del género sin inhibiciones. Pero aquí está el dato que nadie te dice. Mientras sus compañeras de reparto competían por quien mostraba más, Lina ya había negociado contractualmente no aparecer completamente desnuda. Resultado, se convirtió en la actriz más cotizada del momento. La escasez, incluso en el cine de ficheras, crea deseo. Y entonces llegó El Señor de los Cielos. Lina Santos aceptó el proyecto sin imaginar que durante el rodaje iba a recibir una visita que ningún actor desearía jamás. Algo ocurrió en ese set que la marcó para siempre, algo que involucra directamente al Señor de los Cielos real, Amado Carrillo Fuentes, el capo más poderoso de México en aquella época. Lo que pasó exactamente en ese rodaje es una historia que muy pocos conocen y que nadie ha contado con todos los detalles. Lo que pocos conocen es que Fidel Castro, el expresidente cubano, intentó seducir a Lina Santos. Ella misma lo reveló. El líder de la Revolución cubana quedó impactado por su belleza y buscó acercarse a ella. Además, en algún momento de su carrera pudo conocer y convivir con Luis Miguel, aunque descartó cualquier romance. Lina Santos circuló en círculos de poder que van desde la política internacional hasta el entretenimiento más popular de México. Su agenda real era más interesante que cualquier película. En 2002, mientras su carrera continuaba y su vida personal parecía estable tras 4 años de matrimonio, Lina Santos cayó rodando por las escaleras de su casa en Acapulco desde un segundo piso.
El impacto fue devastador. Los médicos no tenían certeza de si volvería a caminar. Durante casi 3 años, Lina Santos vivió en silla de ruedas, gastó gran parte de su fortuna en tratamientos, cayó en una depresión profunda y desapareció completamente de los reflectores. Nadie sabía si regresaría. Antes de contarte cómo terminó esa oscura etapa, necesitas saber qué pasó exactamente con el narcotráfico en el set. Durante el rodaje de El Señor de los Cielos, personas directamente vinculadas a la organización de Amado Carrillo Fuentes llegaron al set buscando información sobre cómo se estaba retratando al capo. No fue una amenaza explícita, pero la presión fue real. Lina Santos lo vivió de cerca, lo calló durante años, y solo lo reveló mucho después cuando sintió que era seguro hablar. A lo largo de su carrera, Lina Santos participó en más de 50 películas y compartió créditos con Vicente Fernández, Capulina, Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Luis de Alba y César Bono. Formó el grupo musical Las Tropicosas junto a Patty Álvarez y Eva Garbo a principios de los 90. Apareció en El Señor de los Cielos, La Rosa de Guadalupe y Papá Soltero. Todo esto lo logró siendo, en su propia industria, la excepción, la figura máxima del género que nunca cedió su condición inicial. Ahora viene lo que prometimos desde el principio, el misterio oscuro de su vida personal. Su esposo Erwin Heraclio Godínez Bernal, con quien estuvo casada 16 años y tuvo 2 hijos, y de Kellingwer, fue sentenciado a 11 años de prisión por fraude. Vendió departamentos inexistentes, estafó 12 millones de pesos a sus víctimas, y terminó entre rejas. Lina Santos, que lo acusó públicamente de haberle sido infiel con Araceli Arámbula en 2010, vio cómo el hombre que eligió para compartir su vida acabó en prisión. El legado de Lina Santos va mucho más allá de 50 películas o una época dorada. Demostró que dentro de una industria que presionaba a sus actrices a exponerse completamente, era posible poner límites y aún así dominar el género. Esa decisión, tomada a los 20 años por una chica formada en escuelas religiosas de Texas, redefinió lo que significaba ser cotizada en el cine mexicano. Su historia es una lección de negociación, de identidad y de sobrevivencia que la industria del entretenimiento todavía no ha procesado bien. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te importan tanto como a nosotros. Dale like a este video ahora mismo. Ese gesto pequeño le dice al algoritmo que vale la pena distribuirlo y que más personas puedan conocer esta historia completa. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Cada semana traemos exactamente esto, vidas reales contadas sin filtros, con datos verificados, con toda la profundidad que merecen. No te pierdas el próximo. Y ahora, la promesa que hicimos al principio. ¿Qué es lo que nadie sabe sobre cómo llegó Lina Santos al cine mexicano? La respuesta es su condición. Una joven de 20 años, educada en escuelas religiosas, se plantó frente a productores del género más licencioso del cine nacional y dijo: trabajo, pero no me desnudo completamente. En lugar de cerrarle puertas, esa condición la hizo irresistible. Lo que parecía una limitación se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Eso es lo que nadie te había contado. Lina Santos nació en una ciudad fronteriza pequeña, creció entre 2 países, conquistó una industria con sus propias reglas, sobrevivió 3 años en silla de ruedas, y hoy se describe a sí misma con una sola frase: su mejor papel en la vida es ser madre. Esa mujer que Fidel Castro quiso seducir, que el narco visitó en un set, que dominó el cine sin ceder sus principios, eligió definirse por algo que ninguna cámara grabó. Gracias por quedarte hasta el final. Esta historia lo valía.